Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Cuando hablé hoy de la intervención, me equivoqué de barrio, dije Casa Boy, debía haber dicho Casa Valle. El atento Gustavo Leal me iba a corregir, pero él también sabrá que ya me había dado cuenta antes de que él me corrigiera. ¿Cómo andás, Gustavo? Buen día. Muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. En todo caso, para que al público le quede un poquitín más claro, ¿cómo debería presentarte en esta charla, en el marco de lo que de tu función, de tu rol, en lo que está ocurriendo en el barrio Casa Valle? Y digo está ocurriendo porque si bien me parece que se ha aplacado ahora un poco el interés mediático, las cosas siguen ocurriendo, ¿no? Sí, siguen ocurriendo. Yo soy la persona que fue designada como el vocero del proceso de regularización y de reinstalación de servicios y de la cultura de la legalidad, como le hemos llamado nosotros, en la zona de la Unidad Misiones Los Palomares, que se conoce como Los Palomares. Es un equipo que está trabajando por una decisión de la Presidencia de la República, que integran, además de la Presidencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, el MIDES, la Intendencia de Montevideo y el municipio de la zona. Además obviamente la propia Presidencia y en ocasiones puntuales para algunos aspectos la Fiscalía. Uh-huh. En ese plano me tocó yo trabajo en el Ministerio del Interior y me tocó la responsabilidad de asumir la coordinación, en primer lugar, del censo y del relevamiento que se hizo hace 15 días atrás, 16 días atrás exactamente, de la Unidad Misiones, y por otro lado la coordinación también del conjunto de acciones que los organismos públicos del Estado y organizaciones de la sociedad civil también están implementando en la zona. A partir del censo hay una resolución de actuar y de desarrollar un conjunto de acciones que tienen, organismos diferentes que la ejecutan, pero en el marco de una estrategia común. Lo que ganó mucho la atención fue la topadora, ¿no? Una máquina tirando cosas, ¿no es cierto? Casa, de verdad, honestamente, sin demagogia, pero por sensibilidad me cuesta llamarle casas en el sentido de lo que uno puede pretender de una casa para un ser humano, ¿no? Uh-huh. Pero por lo que te he leído, por lo que estás diciendo ahora, el asunto no se agota en eso, ¿no? No se agota. A ver, Pero eso, sin embargo, es importante, ¿no? Es hasta, diría, simbólico, ¿no? Sí, no se agota en eso, pero sin eso no hay una estrategia que sea contundente y duradera. Nosotros lo que hicimos en el contexto, en primer lugar, ¿por qué se hace ese censo en ese lugar y con estas condiciones? Se hace porque esta zona, en particular la Unidad Misiones, fue objeto de un intento de un grupo de narcotraficantes hace unos 5 o 6 meses atrás, de tomar el control de ese lugar, el control territorial de ese lugar, con una estrategia que hasta ahora no se había visto en el país, aunque es común en otras zonas de la región, y no hay que ir a Centroamérica para eso, simplemente es mirar en el entorno cercano de aquí del Uruguay, la ciudad de Rosario, algunas ciudades de Brasil, varias ciudades de Argentina también, donde estos grupos de narcotraficantes ubican a un territorio y tratan de instalar una base de operaciones en ese lugar a partir de la extorsión, el miedo y la amenaza a los propios habitantes. Es decir, es un cambio cualitativo bastante importante, porque ejercen un dominio y un control en base a la ostentación, a la fuerza y a la extorsión explícita. A diferencia de situaciones anteriores donde muchas veces el capo, la persona de referencia vinculada a la delincuencia en determinado tipo de lugares, tenía un trato con su vecindario
más que amable, y es más, oficiaba como de protector y de... protector no porque fuera bueno, sino por sus intereses, ¿no? Para defender sus intereses. Pero nunca... Generaba una base social de empatía, ¿no es cierto? Exactamente. Es común, por ejemplo, situaciones donde el Día del Niño es financiado juegos inflables o el Día de Reyes por parte de algunas de estas personas. En el mundo de la delincuencia también ese es un fenómeno que no es solamente uruguayo, sino que es un fenómeno que existe en otros lugares. Bueno, Escobar en algún punto fue el exponente más alto de eso, ¿no? Bueno. Entre comillas, entre los suyos gozaba de popularidad y de admiración, ¿no? Era una mezcla muy particular de ambas cosas, ¿no? También el fenómeno de Pablo Escobar es bastante irreproducible aquí en el Uruguay por un tema de escala. No, yo me refería simplemente a ponerle la luz a la cancha de fútbol, hacer la cancha, darle camisetas a los muchachos. Exacto. Esas cosas que parecen muy pequeñas desde la perspectiva de la dignidad humana, para cuando una población está tan carente de todo, pasa a ser mucho, y por lo tanto esa gente te guarda fidelidad, ¿no? Sí. Hay un efecto ahí en el mundo de la delincuencia vinculado al efecto de Robin Hood, ¿no? Particularmente. Pero en este caso la situación fue muy distinta. Entiendo. En el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre, comenzó un proceso en esa zona por parte de un grupo que está estructurado en un clan familiar, que comenzó a desalojar por la fuerza a muchas personas que no se adscribían, digamos, a la estrategia de este grupo, y comenzó a expulsarlos de la zona, quedándosele con las casas. El concepto era... ¿Pero por qué esos narcos...? Comían las casas, ese era el concepto que utilizaban. ¿Y por qué le comían las casas? ¿Por qué esos narcos necesitaban esa casa de esa víctima, digamos? Bueno, en primer lugar, este grupo, que estaba ubicado o radicado, digamos, en algunas viviendas de la Unidad Misiones, conocida como Los Palomares, estaba en un conflicto muy abierto con otro grupo de una zona colindante a ese complejo habitacional, que es la Unidad Casaballe 1, fruto de... digamos, una pelea por territorios vinculados a lo que es un negocio. O sea, lo que hay que entender acá, para hablar del censo, ¿no? Estoy haciendo como el contexto. Entiendo. Acá lo que hay es una rivalidad y un enfrentamiento entre grupos que utilizan la violencia, las armas, y llegan a matar por plata. Porque en el fondo lo que hay es plata y poder. ¿Por qué plata? Y es un mercado. Porque la venta de drogas implica un mercado, y si uno aumenta su poder territorial o su capacidad de venta, lo que hace es desplazar a otro en otra zona. Pero hay una cosa que me parece que al público debería quedarle clara, porque, a ver, yo tengo un amigo que toma algún tipo de lo que podríamos llamar, de lo que se conoce como droga aún ilegal, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y es probable que tú también conozcas a alguien, ¿verdad? Sí. Y esa persona, que además quiero decir, en el caso trabaja, simplemente consume algo que es ilegal, no tiene problemas de vínculo patológico, ¿estamos de acuerdo? Él no va al Casabó, ni a Casaballe, ni a Los Palomares a comprar lo que él toma. Su dealer seguramente no vive ahí, vive en otras zonas. Es decir, esos de los que estamos hablando en este caso en particular, ¿le venden a las personas que viven en ese lugar o le venden a personas o son, digamos, los que mueven la droga a nivel de toda la capital o más allá? Porque además me imagino que con el dinero que hacen no deberían estar viviendo allí. Bueno, dos cosas. En primer lugar, estos grupos tienen un mercado en la zona donde viven, pero su fortaleza radica en que tienen una capacidad de distribuir a otros puntos de la ciudad y del país. Ajá. Eso es lo primero. Es decir, su fuerza no radica en el mercado del vecindario. Es lo que no entiendo, porque no me dan los números, sino es así. Por más problemático vínculo que haya con la droga, Claro, ¿me explico? Sí.
Lo que pasa es que para distribuir drogas se necesita una estructura delictiva, se necesitan casas, se necesitan armas, se necesita gente que la pueda trasladar, gente que la ubique en otro lugar. Eso es un negocio, y hay una cadena, es como una cadena de distribución. Está el que la produce, que aquí no se produce, porque no se han instalado laboratorios de producción de droga, pero se distribuye, y esa cadena de distribución tiene una cantidad de eslabones, y hay eslabones que son más importantes que otros. Es decir, hay lugar donde llega la droga y otro lugar cercano a donde llega, que es donde de alguna manera se fracciona, y en el negocio del fraccionamiento es donde está el dinero. Es decir, un kilo de cocaína puede costar X miles de dólares al kilo, pero si uno lo vende por gramo, pues lo puede multiplicar por 15, 20. Entonces el negocio está en la distribución, en el menudeo. En el menudeo, ahí está el gran negocio. Obviamente más negocio es traficarlo para Europa, pero aquí estamos hablando de otro tipo de grupos. En el caso de la unidad Misiones no ese es el caso. O sea que según lo que tú crees, Gustavo, esto que está ocurriendo no se entiende sin la irrupción y cada vez mayor protagonismo del narcotráfico. Sí, absolutamente. Ahora bien, lo escuchaba hoy más temprano al ex ministro del Interior, Hierro López, que no entiende por qué además, entre comillas, se le avisó: miren que vamos a hacer el censo, miren que vamos para ahí, dándole la posibilidad a que los, entre comillas también, malos huyan, se vayan, no sean alcanzados por esta intervención en la corta o la mano larga de la ley, de la autoridad y del Estado a la larga. No escuché a Hierro López lo que dijo. En Radio Oriental, hoy más temprano. Me parece que para opinar hay que conocer e informarse, y no el que fue ministro del Interior debería de saber que hay cosas que se hacen porque son parte de una estrategia que no se revela en su totalidad. Hay temas de reserva sobre los cuales se diseñan algunas estrategias de intervención, y que con el tiempo tienen sus resultados, y yo creo que este es uno. Probablemente en algún tiempo se va a tener que desdecir el ex ministro del Interior. O sea, no avivaron giles haciendo esta movida, digamos. No, nosotros estamos... Que no son giles, ¿no? Me refiero a la frase... Nosotros... ¿Les estamos avisando a los bandidos de que vamos? No, esa es una lectura un poco ingenua de alguien que no debería ser ingenuo habiendo sido ministro del Interior. Tiene que entender, y la gente tiene que entender, de que aquí si yo estoy diciendo lo que sucedió, como estoy relatando lo que sucedió, que tuvo una intervención de la propia Fiscalía, una investigación muy en profundidad que hicieron los servicios de la policía, y que llevó a que la mayor parte de los responsables de esto estén presos hoy, implica de que de ingenuidad no hay ninguna aquí. No hay ninguna ingenuidad en haber hecho una cantidad de operativos con 60 allanamientos simultáneos. Este censo llega luego de todo ese proceso. Bien, no antes. Vamos a una breve pausa, y ahora soy yo el que me pongo el gorro de, si querés, del ingenuo, intentando usar números. Ya sé que esto excede tu tarea específica, más vos de formación sociólogo. Hay dos asuntos que yo no termino de entender. El narcotráfico, que es un actor que me parece que a esta altura nadie lo puede negar, y que luce como un actor relativamente novedoso en nuestra historia, es un jugador al que hay que prestarle atención. No obstante ello, en dimensión y en números, yo tengo la sensación que aún es un jugador relativamente débil en número y en fuerza. Por eso dije que a lo mejor soy ingenuo, ¿no? A mí me resulta difícil de entender que Uruguay, que entre comillas nos conocemos todos, no podamos cortarle las gambas al narcotráfico. Esto que estamos viendo ahora daría cuenta de que fue un fracaso. Entonces lo anterior, ya sé que no es necesariamente tu palo, pero bueno, vos seguramente tenés una opinión. Y la tercera, que en realidad debió haber sido la primera. Yo siento que las personas en los palomares
y se lo pregunto a alguien que se ha embarrado literalmente los pies en trabajar con los sectores más frágiles de la sociedad, que ha sido tu propia historia, ¿no es cierto? Sí. La situación en la que viven los Palomares, ¿es posible que ahora haya llegado a grados de violencia y de indignidad, ni siquiera sé si está bien dicho, inadmisibles? Pero yo tengo la convicción de que así que ahí la gente vive mal desde hace decenas de años, de que así no pueden vivir las personas, ninguna. Y permítanme la vocación nacionalista, a la que yo siempre le pongo un freno, mucho menos mis compatriotas, que somos pocos, que nos podríamos arreglar de otra manera. ¿Por qué recién ahora el Estado y un gobierno de la izquierda dice, mirá vos lo que está pasando, pobre gente acá en los Palomares? Luego la pausa, sí. Estamos con Gustavo Leal, estamos poniendo la mañana en camino. Ahí lo tienen a Rubén Rada, que nos ayuda a poner la mañana en camino hoy, el día de su cumpleaños. 099-894-987. Algunos mensajes nos ayudan a poner la mañana en camino. Hoy escuché en radio que frente a un eventual mundial acá en el 2030 habría que sacrificar Parque Valle por necesidad de grandes espacios. Sacrificar, supongo que quiere decir, a los grandes espacios y entrar a los estadios. Chan. Bueno, sí, no, la verdad que no creo. Hay algunos mensajes. Recuerden que el SMS WhatsApp aún no lo hemos habilitado para Tok Tok. Han llegado unos cuantos. Así que insisto en recordarles la consigna. Tenemos una entrada doble y 3 entradas dobles, 4 ganadores hoy para ver este jueves Tok Tok en su 5ª temporada. Deben mandar su nombre, su cédula y su número telefónico a través del correo electrónico encamino98.7@gmail.com, también a nuestra cuenta Twitter @alejancamino o a través de nuestra página Facebook La Mañana en Camino. ¿Sí? Estamos con... ¿Vos fuiste a ver Tok Tok, Gustavo Leal? No. Sí, mira vos. Hace 7 años que estamos en cartel, Leal. Mirá que... Tengo que alimentar a mi hijo, Leal. No sé. Está muy bien. Bueno, Gustavo, a ver, el Estado en general, el gobierno en particular, y te molesta un poco más, el Frente Amplio muy particularmente, ¿qué? ¿Recién se avivó que existen los Palomares? ¿Que hay gente que vive aún en forma indigna, más allá o más acá de los narcos y del agravamiento de la situación producida por estos? No, creo que no. Creo que la situación de la unidad Misiones y de la zona de Casaballe es una situación bastante conocida por el país entero. Lo que pasa es que los cambios en una sociedad nunca son de golpe. Hay que tener en cuenta que en el año 2005 nosotros llegamos en 2005, 2006, llegamos a la triste situación de tener 1 millón de personas bajo la línea de pobreza. En la zona de Casaballe en particular, alrededor del 70% de las personas estaban bajo la línea de pobreza. Era un desastre aquello. Y bueno, hoy esa situación cambió muchísimo. Pasamos de tener un 39% de pobres a tener un 9,7%. Eso implica de que también hay que ajustar, creo yo, el conjunto de acciones, de baterías, de medidas que se hacen para poder ahora atacar una situación que son los enclaves más duraderos de exclusión que la sociedad uruguaya tiene, y que obviamente existen y que son importantes. Nosotros tenemos en ese lugar y en algunos otros del área metropolitana en particular situaciones que son muy indignas desde el punto de vista de la vida humana. Esa es la verdad. A eso me refiero. Como así existen... Es decir, uno podría decir, bueno, sí, también esos enclaves existen en otras sociedades. Bueno, pero yo vivo en esta y a mí no me gusta eso. Uh-huh. Y ojalá pudiera ser más rápido. También tenemos que tener en cuenta que en la sociedad hay intereses muy diversos y a veces cuando uno quiere hacer cambios hay frenos, hay impulsos y frenos, como decía Real de Azúa. Bien, ¿no? El impulso y su freno, sí. Fíjense nomás, ¿no? Tenemos la situación bastante paradojal de la caja militar, de las pensiones militares, que todos los uruguayos la subsidiamos en $450 millones por año. Porque los militares todavía tienen un sistema jubilatorio absolutamente, digamos, privilegiado. O también, como ha sucedido en malas administraciones en empresas públicas, que se ha dilapidado dinero, etcétera. Entonces, claramente, si uno tuviera la varita mágica, diría, bueno, yo con esta plata cambio acá, pero la sociedad nunca se puede hacer todo de golpe.
a lo que voy es, y en concreto, es que no, ni el Uruguay, ni el gobierno, ni el Frente Amplio descubrieron los palomares ayer. Pero tú eso me es dices algo que existe desde la época. A ver, cuando se hablaba del famoso Chueco Maciel, andaba por esa zona, por la zona del Plácido Yauri. Que también ahí se lo ubicó a él a través de una canción, poco menos que como un héroe. Yo siempre he dicho de que no era un héroe, él era un delincuente que lo que hacía era cubrirse también y generar empatía para poder tener protección en su lugar. Exacto, en su entorno. Algo de lo que hablábamos más temprano. Pero acá, a ver si yo realmente le estoy errando al bizcochazo. Y si le estoy errando, decímelo. En la medida que nosotros logremos sacar de la que yo le llamo la indignidad de la vida humana, es decir, una vida llena de carencias desde toda perspectiva, muchas concentradas en lo material y muchas otras concentradas en otros aspectos de lo subjetivo del ser humano, el cariño, el amor, en fin. Eso, los estados ya son más ineficaces o tienen menos herramientas de regir. Bueno, ahora usted ame a su hijo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero convengamos que el soporte material puede ayudar a desarrollar condiciones en una o en otra dirección. Podemos coincidir en eso, ¿no? Sí. Pensando en la Europa desarrollada, y si querés, para ser más específico, en la Europa escandinava, ¿no? Por supuesto hay narcotráficos, por supuesto hay delitos, por supuesto hay gente que vive en la tristeza y en el dolor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ahora, convengamos que una sociedad a la que vos, un contexto, un barrio, un lugar, al que vos no lo, entre comillas, compres, porque le compres camisetas a los gurises para el fútbol, o le pongas una iluminación, o directamente los amenaces, una persona que tiene una vida digna va a estar menos proclive a ser carne de cañón del delincuente y del delito. Sí, yo comparto eso. ¿Esa no sería la clave para ir en busca de la solución de estos problemas? Yo creo que es un componente importante. No es el único, porque también para combatir el delito se necesita la represión, es necesaria, y el trabajo sistemático de aplicación de las normas y de la justicia. Pero tengamos en cuenta que el violentar las normas y el alterar las normas de convivencia es tan viejo como la vida misma, ¿no? Uno de los mandamientos dice no robarás, uno de los 10 mandamientos. Es decir, que el robar, los incas, o los mayas, a los que robaban les aplicaban severas sanciones. Es decir, que el tema del robo, el tema de la codicia, es algo que es inherente a la vida humana. Eso por un lado, para ponerlo en contexto, porque parece que si no la delincuencia hubiera aparecido recién hoy. Entonces yo digo, y entonces los 10 mandamientos, ¿por qué se le ocurrió poner como uno de los 10 el no robarás? Coincido. Dicho esto, creo que lo que hay que tener es una visión global de algunos procesos vinculados a cuando la delincuencia intenta pasar de pantalla, digamos. Cuando se transforma en crimen organizado, en estructuras, en bandas que a su vez intentan controlar territorios. Y ahí voy a la pregunta anterior. Que eso fue lo que se intentó hacer en Casaballe y concretamente en la Unidad Misiones. Pero no llegamos tarde a esa lucha en Uruguay, sin subestimar a los delincuentes. Me parece que aún son demasiado pocos como para no pegarle en los tobillos. Sí, por eso es que cuando se intentó hacer por parte de ellos, ese intento duró 3 meses. Esa es la verdad. ¿Por qué se logró intentar ahí? Porque una cosa es que uno lo quiera hacer y otra que lo pueda hacer. Es porque, y ahí viene el componente central, que es que hay ciertos enclaves territoriales cuyo diseño urbano favorece muchísimo algún tipo de actividad ilegal. La cultura de la ilegalidad tiene mucha más capacidad de instalarse en un lugar donde no hay calles, claro, donde no pueden transitar autos. Por eso abrieron la calle esa. Claro, por ejemplo, donde la iluminación casi no existe, donde todo se sabe, porque al ingresar por esos pasajes tan estrechos y atravesar
para ingresar a su casa, es como que uno está, digamos, la intimidad es casi nula, donde uno vive en un apartamento. Se llaman los palomares por el tamaño que tienen. Claro. Eso la gente lo tiene que saber. ¿Por qué le dicen eso? Porque son pequeñitos. Un apartamento tipo de un dormitorio son 20 metros. Cocina, baño, estar y un dormitorio. Imagínense, calcule el que está escuchando, claro, mida 20 metros, que es 5 por 4, ¿no? Bueno, con todo respeto, 5 por 4 son 20 metros. Volvemos a lo anterior. Aunque no hubiera un solo narcotraficante en el Uruguay, aunque no hubiera la misma sospecha de problemas con la droga como delito en Uruguay, bueno, que viva una persona ahí ya es un problema. Sí, claro, absolutamente. Y es un problema que se fue generando a lo largo del tiempo, y que el Uruguay necesita, creo, ahora va a haber una campaña electoral que es un buen momento como para que se puedan discutir ideas, aunque no necesariamente es lo que generalmente... Yo tengo mucho miedo que eso no ocurra. Claro, sí, yo también. De hecho, en general en las campañas electorales no se discuten muchas ideas, por lo menos en las campañas últimas en el Uruguay, pero el Uruguay debería de agendar una discusión política sobre el rediseño urbano del área metropolitana. El modelo de desarrollo que tuvo Montevideo desde la salida democrática, desde el año 85 a la fecha, generó una situación de quiebre de la estructura urbana muy relevante, que tuvo varias etapas, pero que ha fracturado a la ciudad y al área metropolitana en un Montevideo, en distintos Montevideos tan distintos que a veces ni se reconocen entre sí. Y eso necesita necesariamente un shock de ciudad muy importante. Pero Gustavo, vos me decís eso. Dinero. Vos me decís eso. Rediseño de ciudad muy importante. Y además, en cualquier caso, política pública implica recursos, ¿no es cierto? Eso está muy claro. Ahora, vos formás parte de un partido que justamente a esta ciudad hace casi 30 años que la gobierna. Sí. Y ese rediseño urbanístico, más allá de que si el presidente fuera Lacalle, Sanguinetti, Jorge Valle, ni hablar cuando después fueron Tabaré Vázquez, José Mujica y otra vez Tabaré Vázquez, me parece que también hay como un implícito reproche a la gestión pública que ha hecho el partido de gobierno también en la conducción del Estado. Cuando tú tenías hace 10 años atrás, 12 años atrás, un desempleo del 20%, donde la gente se iba en masa por el aeropuerto, sí, señor, evidentemente la prioridad era otra. Bueno, creo que hoy, en 2018, estamos en el momento de ajustar las prioridades. Nosotros tuvimos diseños institucionales de políticas sociales para una situación que era de emergencia. Bueno, la situación esa cambió. No quiere decir de que no existan situaciones críticas, pero hay que abordar nuevos problemas. Uno, cuando estaba en una situación hace como 8 o 10 años atrás, donde el aparato productivo estaba paralizado, evidentemente lo primero que había que hacer era reactivar la máquina del empleo. Pero la gente que vive en los Palomares, la que no se dedica al delito, que imagino debe ser la mayoría, ¿no? Sí, claro, la mayoría. Eso está fuera de discusión. Más allá de que a veces se quiera confundir, ¿no? Sí, del mismo modo que a veces se quiere confundir que hay adolescentes que cometen delitos. Sí, pero la mayoría de los adolescentes no cometen delitos. Es más, en el universo de los delitos, la mayoría de los delitos no son cometidos por adolescentes, también hay que decirlo, ¿no? Sin embargo, el discurso dice una cosa, pero aún así, separándonos del discurso, pregunto, las personas que viven en los Palomares, por ejemplo, aún estos Palomares, con calle abierta, con luz encendida, con estado más presente, ¿qué son desde el punto de vista material? ¿Son pobres? ¿No lo son? ¿Tienen trabajo? ¿No lo tienen? ¿Dónde estamos parados en esa? Un buen porcentaje de ellos tiene trabajo, y tiene trabajo formal. El resultado del estudio que se hizo relevó de que muchísima de esa gente es, tiene derecho en el FONASA. Es decir, ¿por qué? Porque aportan. Aportan a la seguridad social. Pueden elegir su mutualista, por ejemplo, su prestador de salud. Exactamente. Entonces, hay un conjunto muy importante que tiene empleo formal. Hay otro grupo que todavía trabaja en la informalidad. Sí. La informalidad es un fenómeno que existe en el mercado de empleo en el Uruguay. En algunos lugares
y en algunas zonas está mucho más presente. Sí. Entonces, evidentemente ahí hay una cantidad de personas que tienen un nivel de empleo que en otras condiciones urbanas evidentemente pueden generar una dinámica distinta. Lo que pasa es que yo repito, la realidad de la vivienda en ese lugar y lo extenso que es eso, porque nosotros estamos hablando de la unidad de Misiones, son 8 hectáreas de ciudad, 8 hectáreas, o sea, no es un lugar pequeño, 8 hectáreas. ¿Los Palomares son 8 hectáreas? Sí, 8 hectáreas. ¿Por qué? Porque son 27 tiras de edificios que están... ¿Cuántos de nuestros compatriotas viven ahí en número más o menos? Y alrededor de 2.000 personas, algo menos. Entonces es un número relevante de personas. A lo que voy es a la pregunta que tú me hiciste. Pasaron, hace 30 años o 25, no sé cuánto, desde el año 89, 90 que el Frente Amplio gobierna Montevideo. Bueno, pero también Montevideo durante ese tiempo ha tenido un cambio bastante drástico y la realidad se ha ido alterando. Yo lo que digo es que, y no tengo problema en reconocerlo y en proponer de que frente a una nueva realidad, o a una realidad que cambia, uno tiene que tener ajustes en lo que propone. Entonces, hoy creo que el foco de las políticas sociales tiene que estar ubicado en intervenciones urbanas, que es lo que más favorece la probabilidad y la posibilidad, políticas urbanas y políticas de vivienda, ¿no? Porque hoy esas mismas personas que tienen capacidad de trabajo, que están aportando, que están viviendo en ese lugar, si uno logra relocalizarlas en algunos otros entornos, rápidamente ya tienen herramientas como para poder insertarse en un proceso más virtuoso. Viviendo ahí, claro, realmente se hace difícil para mucha gente el poder tener un desarrollo más pleno. Entonces, En el final, dos cosas. Primero, alguien me pregunta si esto que está ocurriendo en Casaballe, en los Palomares en particular, está previsto que ocurra en otros lugares también. Sí, está previsto. La otra cosa es, esto no solo no terminó, sino que está a mitad de tabla, ponerle mitad. No, esto va a llevar un tiempo. Es decir, acá lo que se hizo fue, yo conté cómo esto se inició. Lo primero que hubo es una represión muy dura hacia este grupo criminal que está estructurado en un clan familiar, donde se los procesó en conjunto. La Fiscalía pidió, a partir de una investigación que hizo el Ministerio y la propia Fiscalía, el fiscal Jorge Díaz en su momento designó a 3 fiscales que actuaron en conjunto para abordar este tema, y se los procesó por extorsión, que es uno de los delitos más graves del Código Penal. No es un delito común al cual se acuse en el Uruguay, la extorsión. O sea que esta intervención no es un pasaporte a la impunidad o un puente a la huida de los malhechores. No, al revés. Primero lo que se hizo es un proceso por el cual se atacó desde el punto de vista de la represión a este grupo, se protegió a las personas que habían sido víctimas, y ahora se está reinstalando lo que nosotros consideramos que es la cultura de la legalidad en esa zona, que implica la apertura de calles, la iluminación, también implica eso es parte de la agenda de derechos, pero también hay una agenda de las responsabilidades. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y hemos detectado y confirmado que en ese complejo habitacional no hay un uso de los servicios públicos pago. En concreto quiere decir que la gente está colgada de la luz y está colgada de el agua, del servicio de agua potable. Y ahora va a empezar un proceso de regularización de eso, donde la gente tiene que empezar a pagar. Entonces, ahí es donde hay un equilibrio entre... Si están llamando, si es Bonomi, lo atendés, pero con altavoz. No, sí, hay derechos y responsabilidades en ese plano. Entonces, esto va a seguir porque cuando hay acciones de este tipo por parte del Estado, nosotros lo que queremos es dar una señal muy importante de que este tipo de acciones criminales son absolutamente intolerables. Y
y en función de eso es que se está haciendo esto. Gustavo, a mí me gustaría que más temprano que tarde nos volviéramos a encontrar, porque ¿sabes lo? Tengo un temor, lo dije el otro día públicamente y sería un tonto, además hasta poco ético conversando contigo si no lo repito aquí. Tengo miedo que esto se vuelva en la histórica práctica de la catarsis. La catarsis que roba cámara, que roba micrófono y que durante un tiempo más bien corto hay una saturación y después hay una especie de, como en el casillero, retroceda 5 casilleros y vuelve todo a como estaba, y esto implica en la vida del ser humano, volver a como estaba implica retroceder, ¿no? Sí, sí. Y temo que a veces ocurra eso, ¿no? No como un plan maquiavélico, no estoy en esas posturas, pero sí como una lógica inevitable de que hay otra urgencia que te obliga a estar en otro lado, entonces abandonaste esto, y le tengo un poco de temor a esa práctica que deja por el camino a compatriotas. Uh-huh. No, yo también. Me parece que es lícita esa preocupación. Considero que el que no avanza retrocede. El que se queda quieto retrocede. Coincido. Y aquí lo que hay que hacer es tener una decisión muy firme. Nosotros tenemos un plan que tiene sus etapas que se están cumpliendo. Yo aspiro a que ese plan pueda, digamos, ejecutarse en su totalidad, por lo menos durante esta etapa, y eso implica un cambio radical y se va a ver por obvias razones de cuál es el contexto en el cual se ejecuta esto. Uno no puede hacer la presentación global de lo que va a ser. Nosotros hemos dicho que lo vamos anunciando por etapas, y la lógica es primero hacemos y después decimos. Hoy se están haciendo cosas que no se van a publicitar hasta que estén. Nosotros decidimos abrir esa calle, que era como abrir la arteria principal, uh-huh. Entrando con máquinas y con una presencia muy potente para lograr abrirla, porque durante 43 años intentaron abrirla, la calle, y no pudieron. Los grupos que estaban ahí se la impidieron. Entonces nosotros lo hicimos. Así como la iluminación. Hacía 8 meses que la iluminación estaba y habían decidido esos grupos que... Está bien, lo hicieron y eso hay que reconocerlo. La pregunta es, y creo que cabe, ¿no fue demasiado tarde? Bueno, creo que a mí me hubiera gustado que hubiera sido antes. Trabajé en esa zona mucho tiempo, en otras áreas vinculadas a organizaciones sociales, y ya evidentemente esas zonas necesitan una prioridad. Lo que pasa que también, y esto es para el oyente que a veces reclama, ¿no? Nosotros como sociedad, y con esto redondeo, a veces somos medios bicéfalos, ¿no? Cuando vienen estas cosas reclamamos, bueno, ¿y por qué no lo hicieron antes? Pero también cuando se deciden programas de ayuda a los sectores que más necesitan, dicen, bueno, no, pero yo quiero y para la clase media, ¿cuándo va a haber? ¿Por qué siempre a los pobres? Entonces, la sociedad a veces tiene ese comportamiento dual, ¿no? Coincido. Dice, bueno, no, pero yo no quiero. Bueno, ahí es cuando yo digo que necesitamos un Estado y un gobierno con liderazgo y convicción. Uh-huh. Que no se deje llevar tanto por... ¿Sí? Por un cálculo legítimo, pero a veces me parece perverso de que a lo mejor pierdo 4 votos si me meto con los pobres. Claro, y hay prioridades, lo que yo dije como un ejemplo, ¿no? O 2 ejemplos, el manejo de los recursos en el Estado y la mala administración, y la situación que existe, por ejemplo, en la caja militar, son lugares donde uno dice, bueno, ahí evidentemente hay dinero. Si se reformara esa caja, a mí dame 450 millones de dólares, que es lo que todos los uruguayos ponemos en un año para financiar un conjunto de jubilaciones de privilegio, y sabes el cambio que haces en el área metropolitana. Gustavo Leal, con un año. Gracias, sociólogo. Nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Gracias a ti. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.